Mi esposa dijo en la cena familiar, tienes suerte de que aún no te he sido infiel. Todos se burlaron, pero cuando le di el divorcio, me rogó que no la dejara. Me llamo Tony, tengo 35 años y soy médico cirujano. Hace unos años pensé que me había casado con la mujer perfecta. Morgan, mi esposa, era una persona encantadora, divertida, atenta y cariñosa. La conocí cuando yo estaba haciendo mis primeras guardias largas en el hospital, ella trabajaba en el área administrativa y siempre tenía una sonrisa para todos. En ese momento, sentí que había encontrado a alguien especial. Durante el noviazgo todo era armonía. Morgan tenía una manera muy dulce de hablarme, siempre me mandaba mensajes de ánimo antes de mis cirugías y decía que admiraba lo mucho que me esforzaba. Mis amigos decían que ella parecía demasiado buena para ser verdad, pero yo no les hacía caso. En ese tiempo, solo veía lo mejor de ella. Nos casamos después de 2 años de relación. Fue una boda sencilla, pero bonita. Recuerdo que cuando la vi caminar hacia mí, con ese vestido blanco y una sonrisa enorme, pensé que todo valía la pena. No imaginaba que, unos meses después, esa misma mujer se convertiría en alguien completamente diferente. Los primeros días de matrimonio fueron agradables, aunque hubo pequeños roces que entonces no me parecieron importantes. Por ejemplo, Morgan tenía la costumbre de querer opinar sobre absolutamente todo, como doblar la ropa, qué tipo de jabón debía usar, qué canal ver en la televisión, qué día era mejor para visitar a mis padres. Yo creí que eran detalles sin importancia, cosas de la convivencia, pero pronto noté que en cada conversación debía ceder. Cuando no lo hacía, ella se molestaba y decía que yo era demasiado rígido. El cambio se hizo más notorio cuando empezamos a hablar de dinero. Yo siempre he sido responsable con mis finanzas, gano bien, pero no derrocho. En una conversación una noche, Morgan me dijo que debíamos unificar nuestras cuentas y que ella debería ser quien administrara el dinero porque las mujeres son mejores en eso. Lo dijo riendo, pero cuando notó que no respondí enseguida, cambió el tono. Es en serio, Tony. Los hombres tienden a gastar más, o a esconder dinero. Yo solo quiero que todo sea transparente, dijo. Le expliqué con calma que prefería mantener nuestras cuentas separadas y tener una cuenta conjunta para los gastos del hogar. No me pareció un desacuerdo tan grave, pero su reacción me sorprendió. Se puso a la defensiva, cruzó los brazos y dijo que si no confiaba en ella, entonces nuestro matrimonio ya estaba condenado. Ese tipo de discusiones se hicieron frecuentes. Ella decía que yo trabajaba demasiado, que llegaba tarde, que no le dedicaba suficiente tiempo. Intenté explicarle que mi trabajo no es uno común, que las cirugías no tienen horario y que a veces debo quedarme más de lo planeado, pero no importaba cuánto le explicara, siempre lo tomaba como una excusa. Amigos y familiares me dijeron que era normal, que las parejas recién casadas pasan por un periodo de adaptación, que con el tiempo todo se acomoda. Yo quería creerlo. En el fondo, todavía amaba a Morgan, o al menos amaba la versión que conocí al principio. Pero el verdadero problema, el que marcó una diferencia en nuestra relación, fue su familia. La familia de Morgan es particular. Son de esas personas que creen que la burla es una forma de cariño. Hacen chistes crueles, se insultan entre ellos y luego lo justifican diciendo que así son, que no hay que tomárselo en serio. Yo soy una persona tranquila, me gusta convivir, pero también respeto los límites. Ellos no parecían tenerlos. Desde el principio me costó adaptarme. En la primera reunión familiar, uno de los tíos de Morgan me preguntó si los médicos ganábamos tanto como para que una mujer como ella se fijara en mí. Todos se rieron. Yo sonreí por cortesía, pensando que era una broma, pero Morgan también se rió. No dijo nada para defenderme. Esa noche me fui con una sensación extraña, aunque intenté no darle importancia. Con el tiempo, esas reuniones se volvieron una tortura. Siempre había algún comentario incómodo o una burla hacia alguien. Si uno de ellos mostraba tristeza o vulnerabilidad, los demás lo aprovechaban para reírse. Una vez, durante una comida, estaban recordando al abuelo de Morgan, que había muerto hacía apenas un mes. Al principio todo era tranquilo,
Hablaban de anécdotas, de cómo el abuelo siempre contaba historias. Pero pronto la conversación se torció. Uno de los primos, entre risas, dijo: «Jamás olvidaré cómo lloraba Cooper en el funeral. Fue tan gracioso». Todos empezaron a reír. «Sí», agregó otro, «pobre Cooper. Decía: ay, abuelo, como te amo», ay abuelo, como si él fuera el que se estaba muriendo. El pobre Cooper bajó la cabeza, y aún así todos siguieron riendo, incluyendo Morgan. Yo observaba en silencio. Me parecía cruel. No entendía cómo podían reírse de algo así, menos aún de un familiar que simplemente había llorado por su abuelo. Cuando se lo comenté a Morgan más tarde, solo se encogió de hombros y dijo: «Así somos nosotros. No te lo tomes tan en serio». Pero lo hacía. Me costaba entender cómo alguien podía encontrar diversión en humillar a los demás. Y tarde o temprano, yo también terminé siendo el blanco de esas burlas. En otra reunión, uno de los tíos de Morgan me dijo en tono jocoso: «Oye Tony, ¿cómo fue que caíste en las garras de una zorra como Morgan?». Las risas estallaron de inmediato. Yo me quedé quieto, esperando que Morgan dijera algo, pero antes de que pudiera reaccionar, otro agregó: «La muy perra ha tenido como 15 novios, y a todos les decía que eran el primero». Más risas. Yo estaba por responder, molesto, cuando Morgan habló: «Cállense, que me lo van a asustar». Por un instante pensé que al fin me estaba defendiendo, pero enseguida añadió: «Aunque, siendo sincera, Tony sí ha sido de lo peorcito que he tenido. El tipo es un desastre, y en la cama, bueno, he visto peores, así que no importa». Las carcajadas llenaron la habitación. Yo me quedé en silencio. No sabía si reírme para disimular o levantarme e irme. Me sentía humillado, pero más que eso, decepcionado. No podía creer que la mujer con la que me casé fuera capaz de decir algo así frente a su familia. El resto de la noche fue una lluvia de bromas pesadas dirigidas a mí. Morgan no solo no las detuvo, sino que las alimentaba con comentarios sarcásticos. En un momento, entre risas, dijo: «La verdad es que tiene suerte de que aún no le he sido infiel». Hubo un silencio breve, como si todos esperaran mi reacción, pero enseguida estallaron en carcajadas. Yo me quedé quieto, mirando mi plato. Sentía que cada palabra era una pequeña estocada. Me limité a sonreír levemente, sin decir nada más. Nadie se dio cuenta de que, detrás de esa sonrisa, ya había tomado una decisión. No me levanté ni discutí, no quería darles el espectáculo que seguramente esperaban. Simplemente observé, analicé y guardé silencio. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa con Morgan a mi lado, el ambiente era tenso. Ella trató de romper el hielo con frases como: «Vamos, no te pongas tan serio», o «solo era una broma, Tony». Pero yo no respondí. Cuando llegamos, se molestó porque no hablé durante todo el camino. «No puedo creer que estés enojado por eso», me dijo. «Eres demasiado sensible». Le expliqué, con la voz lo más tranquila posible, que no era cuestión de sensibilidad, sino de respeto. Que una cosa era bromear, y otra muy distinta exponerme y humillarme frente a su familia. Ella se cruzó de brazos y rodó los ojos. «Ay, por favor. Todos saben que te amo. No seas dramático». No respondí. En mi mente, ya había pasado un punto de no retorno. Esa noche dormimos en la misma cama, pero parecía que había un abismo entre los dos. Ella se durmió rápido, mientras yo me quedé mirando el techo, repasando una y otra vez todo lo que había pasado desde que nos casamos. Cada discusión, cada burla, cada momento en que me hizo sentir pequeño. Entendí que había estado justificando lo injustificable. Había confundido amor con costumbre, cariño con dependencia. Y por primera vez en mucho tiempo, empecé a pensar en mí. Durante los días siguientes, actué como siempre. No quería que sospechara nada. Iba al trabajo, regresaba, cenábamos juntos, hablábamos de cosas triviales. Pero por dentro, algo en mí había cambiado. Ya no sentía ese impulso de arreglar las cosas. Ya no quería tener la razón, ni tampoco pelear.
Lo único que quería era recuperar mi paz. Y para eso, sabía exactamente lo que debía hacer. En el trabajo, intentaba mantener la mente ocupada, pero cada vez que recordaba la forma en que Morgan se rió junto a su familia, sentía una mezcla de rabia y decepción. Había dedicado años de mi vida a construir una relación que, al final, solo me devolvía humillaciones. No fue una decisión impulsiva. Pensé cada detalle, cada palabra. No quería actuar desde la ira, sino desde la claridad. Y cuando finalmente tuve los papeles listos, supe que había llegado el momento. Esa tarde, salí del hospital un poco antes de lo habitual. Llevaba los documentos guardados en una carpeta dentro de mi maletín. El camino a casa se me hizo eterno. Tenía el corazón acelerado, pero no por miedo, sino por una sensación de liberación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Cuando llegué, Morgan estaba en la sala viendo televisión, con el celular en la mano y un tazón de palomitas a un lado. Me miró de reojo cuando entré, pero no dijo nada. Dejé mi maletín sobre la mesa y respiré hondo antes de hablar. Morgan, necesito hablar contigo. Ella levantó la vista con desgano. ¿Otra vez con tus sermones, Tony? Dime rápido, tuve un día pesado. Saqué los papeles y los coloqué frente a ella. ¿Y esto qué es? Preguntó, frunciendo el ceño. El divorcio. Quiero el divorcio, respondí con voz firme. Por un segundo se quedó en silencio, como si no hubiera escuchado bien. Luego soltó una risa corta y sarcástica. ¿De verdad? ¿Por eso vienes tan serio? ¿Es por el chiste con mi familia? Dios, Tony, eres un llorón. No respondí. Solo la miré. Ella se recostó en el sofá y dijo con desdén. Si tan infeliz eres, pues lárgate. Nadie te retiene aquí. Ha sido mi peor decisión, Morgan, dije despacio, sin levantar la voz. Ella arqueó una ceja, molesta. Sí, claro, el mártir. Pues ya vete entonces, deja de lloriquear. Es que no lo has entendido, respondí, caminando hacia ella. La que se va eres tú. Sus ojos se abrieron un poco. ¿Qué dijiste? Yo pago todo. Absolutamente todo. Tú tienes tu dinero, pero no lo usas para contribuir con nada de la casa. Así que si alguien tiene que irse, eres tú. Por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras. Luego bajó la voz y dijo. Amor, no puedes echarme así. Hablemos, por favor. No hay nada que hablar. Ella se levantó y se acercó a mí, con las manos temblorosas. Tony, escúchame. Acabo de dejar mi trabajo. ¿Qué hiciste qué? Pregunté, sorprendido. Lo dejé. Pensé que podría dedicarme a la casa, como una buena esposa. Quería que pasáramos más tiempo juntos, que las cosas volvieran a ser como antes. Amor, no me hagas esto. Podemos resolverlo. No tengo nada. Su voz sonaba distinta, como si realmente estuviera asustada. Pero dentro de mí ya no había compasión. Me has humillado tú y tu familia durante todo este tiempo, dije con calma. Dijiste que aún no me has sido infiel, y no pienso quedarme esperando a que lo hagas. Lárgate. Ella comenzó a llorar. Sus lágrimas caían de verdad, pero no lograban mover nada en mí. Tal vez antes me habría ablandado, pero no ahora. Entre sollozos, murmuró. Está bien. Pero me darás la mitad de todo tu dinero. Y esta casa también es mía. La miré sin inmutarme. Lástima que lo único que es mío son estos $100 que tengo en la cartera. Ella dejó de llorar por un momento y frunció el ceño. ¿De qué hablas? Todo lo que tengo está a nombre de mi padre. Él tiene mejor crédito que yo, así que la casa salió con su crédito. El auto también. Prácticamente todo lo que ves aquí está a su nombre. Yo solo le voy pagando mes con mes. Su expresión cambió por completo. Pasó de la soberbia a la furia. Eres un maldito, escupió. Me mentiste. Nunca te mentí. Simplemente nunca te interesó preguntar.
Ella lloró más fuerte, golpeando el sofá con frustración. No puedes hacerme esto, Tony. No tengo a dónde ir. No es mi problema. Desesperada, tomó su teléfono y marcó. Escuché cómo decía entre lágrimas. Tío, ¿puedes venir por mí? Estoy en casa. Por favor. Colgó y se quedó de pie, mirándome con los ojos rojos. Eres un monstruo. No respondí. Solo me senté en el sillón, con la tranquilidad de quien ha soportado demasiado. Pasaron unos 20 minutos hasta que un auto se detuvo frente a la casa. Reconocí la voz del tío de Morgan antes de verlo entrar. Era un hombre corpulento, con una barriga prominente y un aliento inconfundible a alcohol. Apenas cruzó la puerta, dijo. Vaya que nenita saliste, Morgan. Y vaya doctorcito princeso que tenías por esposo. Morgan seguía llorando detrás de él. Yo respiré hondo. No quería discutir, pero su tono me provocó. Pues sí, soy doctor, dije con voz serena. Y gano 5 veces más que tú. Mírate, solo eres un alcohólico esperando el día en que tu hígado se rinda. Un pobre diablo que jamás pudo casarse porque nadie quiere cargar con un parásito como tú. El rostro del hombre se puso rojo. Dio un paso hacia mí. ¿Qué dijiste? Dije la verdad. O, si prefieres, podemos hablar de otra cosa. Dinos, ¿no te casaste por alcohólico o porque en realidad pateas para el otro lado? Tranquilo, te apoyaríamos, en 2025 la comunidad LGBT es más fuerte que nunca. Su mandíbula se tensó. Avanzó con el puño levantado, pero yo retrocedí a tiempo. El golpe pasó a pocos centímetros de mi cara. Haz eso otra vez y terminarás en urgencias, le advertí con firmeza. Eres un poco hombre, gritó entonces una mujer desde la puerta. Era una de las tías de Morgan, que acababa de llegar con él. Dejaste a esta niña desamparada, ¿cómo puedes dormir tranquilo? La miré directamente. Usted cállese, señora, y váyase a la mierda. El silencio que siguió fue absoluto. La mujer abrió la boca, ofendida, pero no supo qué decir. Morgan sollozaba, repitiendo que no tenía dónde ir. El tío, aún furioso, tomó sus maletas del suelo y la empujó suavemente hacia la salida. Vamos, Morgan. No vale la pena quedarse aquí con este desgraciado, dijo, lanzándome una última mirada de odio. Los vi salir. La puerta se cerró detrás de ellos y, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Me quedé solo, mirando el desorden que había dejado. Su taza, su abrigo en el sillón, su perfume aún flotando en el aire. Todo parecía ajeno, como si ese lugar nunca le hubiera pertenecido. Fui hasta el cuarto y me senté en la cama. No sentí tristeza, ni alivio inmediato. Solo silencio. Un silencio denso, pesado, pero necesario. Había terminado algo que llevaba tiempo muriendo. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. A la mañana siguiente, mi padre me llamó. ¿Ya lo hiciste? Preguntó con tono tranquilo. Sí. Se fue anoche. Bien, respondió. No te sientas mal, hijo. Te advertí que esa mujer no te traería nada bueno. Lo sé, dije. Y me costó entenderlo. Colgué y me quedé mirando por la ventana. Afuera, el sol comenzaba a salir. Por un instante pensé en Morgan, en lo rápido que todo había cambiado, en lo fácil que fue para ella burlarse de mí frente a su familia. Pero también recordé algo que me dijo un colega hace tiempo. Hay personas que solo aprenden cuando las pierdes, y otras que simplemente no aprenden nunca. No sabía en qué grupo estaba ella, y ya no me importaba. Durante las semanas siguientes, recibí varios mensajes suyos. Al principio, pidiendo perdón, luego, reclamando, y más tarde, exigiendo dinero. No respondí ninguno. Un día, me escribió un mensaje más largo. Sé que te hice daño, pero no era mi intención. Te juro que te amaba. Por favor, no me dejes así. No tengo nada. No contesté.
Había aprendido que el perdón no siempre significa volver, y que el amor, cuando se convierte en desprecio, deja de ser amor. Vendí algunos muebles que ella había escogido y redecoré la casa. Cambié los colores, las cortinas, el orden de los cuartos. Era una forma de borrar su presencia poco a poco. Cada vez que alguien me pregunta por qué me divorcié, doy la misma respuesta. Porque no todo el que se ríe contigo está de tu lado. Y esa fue la verdad más dolorosa que aprendí de ese matrimonio.